La protagonista entra en la habitación donde sus padres y su hermano están sentados cenando. En ese momento les comunican que ha llegado la princesa. La madre da la bienvenida a su hija. Se llama Rowena y es la cabeza de familia y comandante de la división armada. En ese momento, el hermano de la protagonista la saluda con la mano. Le pregunta: ¿ha decidido venir su bella comandante? Es el hijo mayor del duque, obispo de la Orden de Bale, de nombre Ezequiel. La protagonista se enfada y quiere sentarse a su lado de la mesa, pero en ese momento, el padre detiene a su hija. Pide que Kiriel se siente junto al obispo. Ese es su sitio. Kiriel se sorprende. Hay sitio de sobra. Pregunta por qué tiene que sentarse allí. Cuando la niña se acerca a su hermano, le pregunta por qué el ocioso obispo descansa tanto. Ezequiel responde que van a saludar a una persona muy importante. La protagonista no se da cuenta de quién estará sentado al otro lado de la mesa. Pero en ese momento, le pregunta a su hermano qué significa esto. Y así es. Alguien va a celebrar una vista esta noche. El protagonista se vuelve hacia el obispo y le pregunta: ¿se ha dado cuenta por fin Ezequiel de su identidad y ha decidido dedicarse a la vida mundana? Por lo que ha oído, Ezequiel estaba muy enfadado. Pregunta quién entonces, si no es él. La protagonista responde que no lo sabe. Hace algún tiempo, estaba practicando esgrima. Mientras practicaba, cortó un muñeco de paja. Cuando la protagonista estaba tan furiosa, dijo que no quería casarse. Entonces, el maestro se acercó a ella. El maestro le preguntó por qué la princesa estaba tan rara hoy. Ella se preguntó: ¿sucede algo malo? Pero la protagonista responde que la chica está mal. El amo le responde que no tiene pierna pero que oye perfectamente. La protagonista responde que el maestro dijo que al blandir una espada hay que pensar en lo que no te gusta. Y ella realmente no quiere casarse. Kiriel se sienta a descansar bajo un árbol. El maestro se acerca y le pregunta qué le pasa a la niña. Kiriel le responde que su padre no deja de pedirle que encuentre novio. Y el padre pregunta constantemente a su hija si le gusta a alguien. No hay necesidad de que la protagonista se case. Ella quiere vivir con su familia toda la vida. El maestro responde que la protagonista podría conocer a un hombre como su padre, pero Kiriel responde que eso es imposible. Pregunta si hay muchos hombres buenos como su padre en el mundo. La chica pregunta a la protagonista cuál debería ser su hombre ideal. Pero en ese momento, la protagonista ya está sentada a la mesa junto a su familia y se da cuenta de que en realidad se trata de su visión. En ese momento, se vuelve hacia su familia y les dice lo que han olvidado. Al fin y al cabo, sus exigencias son muy altas para un ideal. El obispo se vuelve hacia su hermana y le dice que su hermano mayor se ha acordado bien de todo. Después de todo, la protagonista necesita un novio que tenga cabellos plateados como el color de la luna y ojos de un verde intenso. En otras palabras, tiene que ser un chico guapo. El obispo dice que este chico es guapo cuando sonríe como un joven, pero cuando está callado debe ser como un hombre de leyenda, con un aura solemne y noble. Una barbilla prominente, pero un aspecto elegante y apuesto. Como un hombre de verdad, es gentil y considerado. Tiene un lado suave, pero a veces es indiferente, como si no le importara nada. También debe tener un lado aburrido y peligroso. El protagonista dice que sería aún mejor si este tipo fuera de voz suave, pero su voz debe ser baja y agradable. Y como no es interesante saberlo todo de un hombre, debe tener un secreto. Y si es un hombre, debe ser el mejor del imperio en algo y tenerlo. Entonces, sería un talento digno de admiración. Pero el físico también es correcto. Debería ser más alto que el protagonista por una cabeza. Al fin y al cabo, por fin podrán ayudar a la chica a salir con quien quiera salir. Bishop pregunta si han investigado bien el tipo de la chica. La protagonista se sorprende de que su hermano haya elegido el tipo perfecto.
En ese momento, anuncian que ha llegado el invitado y el obispo dice que Kyriel debe levantarse. Medianoche carmesí de la Orden de la Flor Azul, Idwin Solice Rigevice, saludado por la espada más ligera Empert. El protagonista está listo a perder la cabeza ante lo que está sucediendo. Ella, por supuesto, sabía que el pelo plateado, ojos verdes, eran dignos de atención, pero este tipo realmente sorprendió a la protagonista porque, en realidad, ella solo inventó este tipo y ni siquiera pensó que este tipo existiera realmente. Si fuera el tipo ideal de la protagonista, ella trataría de gustarle un poco. Pero ahora, si el protagonista empieza a ser grosero con él, va a parecer raro. Kyriel no entiende dónde encontró el hermano a este tipo. Edwin dice que no pensó que lo invitarían a cenar y le preocupaba cómo quedaría en la cena con una familia tan amistosa. El protagonista se da cuenta de que este tipo también tiene una voz muy agradable. El cabeza de familia agradece al invitado que Edwin haya aceptado una invitación tan repentina. La protagonista también se vuelve hacia el tipo y le da las gracias por haber hecho un largo viaje con ella. La protagonista sabe que la sede de la Orden del Tipo se encuentra bastante lejos. Edwin le responde que se está quedando en la capital, por eso no le resultó difícil. El protagonista afirma ahora que Edwin dejó la sede desatendida. Edwin responde que hay otras cosas que requieren su atención. Kyriel responde que ella aún no ha interactuado con hechiceros. Ella evita si su pregunta le pareció grosera al muchacho. Edwin entiende por qué pregunta el protagonista. Responde que la chica puede tomárselo con calma. Kyriel dice que un hombre que no puede cuidar de sí mismo no encaja en el ideal de una princesa. La protagonista no entiende qué le habrá dicho Edwin a su padre. La protagonista piensa que Ezequiel probablemente se dio cuenta de que ella se estaba inventando ese ideal, pero eso no la ayuda en nada. Por debajo de la mesa, la protagonista intenta pisarle los zapatos a su hermano para que le preste atención. Pero al cabo de un rato, la protagonista se da cuenta de que está pisando los zapatos de Edwin. Edwin le responde que no pasa nada porque no le duele. Su padre dice que debe haber sido difícil convertirse en un maestro hechicero a una edad tan temprana. Edwin responde que no fue un camino muy espinoso. La protagonista no entiende por qué Edwin se muestra amable con su familia. En ese momento, Ezequiel se dirige a su hermana y le dice que parece que a su padre le gusta su elegido Kyriel. Le responde que en esta situación se entiende sin palabras. Le pide a Ezequiel que se siente derecho, porque tiene mucho que pensar. De lo contrario, le romperá sus horribles ropas. Ezequiel pregunta en qué quiere pensar Kyriel. La protagonista responde que quiere pensar en cómo puede desterrar ese ideal perfecto. Ezequiel responde que la hermana parece una villana terrible. Se vuelve hacia su hermano y le pide que el obispo no vuelva sin ella. No podrá salir con ese uniforme. Ella piensa en el hecho de que Ezequiel es un hermano, así que él no la entenderá. Pregunta: ¿realmente quiere Kyriel que él la despida? De repente, Edwin se levanta de la mesa y dice que ya es hora de irse. Le da las gracias al cabeza de familia por acogerle. El cabeza de familia pregunta por qué Edwin no debería quedarse un poco más, pero el chico responde que no debe molestarles durante la cena familiar y ahora pueden hablar en paz. Kiliano se vuelve hacia su invitado y espera que la próxima vez se encuentren en un ambiente más relajado tomando el té o cenando. Edwin le responde que su horda no prepara un té muy aromatizado. Su padre esperará a que sus invitados le agasajen con este té. Kyriel se da cuenta de que su padre y Edwin ya han quedado arbitrariamente para volver a verse. Ella piensa que su padre y Ezequiel han tomado a este tipo como niños. A este tipo como a niños. Se vuelve hacia el invitado y le dice que le acompaña a la salida. La protagonista sale a despedir al invitado. Piensa en que nunca entrará con esta tontería. La protagonista se dirige a Baal, el dios de Alteion, y le dice que si Dios realmente la escucha, le pide ayuda para que su padre y su hermano crezcan.
Mientras la protagonista escolta al invitado, se da cuenta de que Edwin no dice nada. No es muy hablador, pero su voz es grave y dulce. Suena inquietantemente parecido al tipo perfecto que la protagonista ha creado. Edwin pensaba que la heroína le mostraría el camino, pero Kiriel sigue apareciendo detrás de ella. Kiriel responde que acaba de mirar hacia atrás, así que se disculpa. Edwin pregunta: ¿es su espalda realmente del gusto de la protagonista? Pero Kiriel responde que se guardará esa respuesta para ella, que no quiere juzgar a un chico tan abiertamente. Edwin le pide al protagonista que se lo diga si eso le ayuda a seguir adelante. Quiere quedar bien con la princesa. La protagonista no entiende por qué Guy querría eso. Después de todo, él ya tiene el estatus de hechicero. Al cabo de un rato ya estaban en el carruaje. Edwin no da las gracias al protagonista por despedirle. Edwin dice que se lo ha pasado bien. Kiriel responde que no hicieron nada especial, así que le da un poco de vergüenza escuchar los agradecimientos. Que el protagonista debe estar cansado después de entrenar por la noche, pero aún así la chica mantiene sus modales. Da las gracias al protagonista por ello. Edwin esperará una carta del protagonista. Se pone en camino en su carruaje. Mientras tanto, la protagonista está viendo el rastro del novio e intenta averiguar cómo supo Edwin que ella había estado entrenando toda la noche. Es increíblemente chocante para la protagonista porque no hay ningún hombre que pueda igualar su ideal. Porque en el pasado, cuando el maestro de la protagonista le preguntó cuál debía ser su ideal, Kiriel le dijo que no estaba interesada. Y entonces la chica sugirió que la protagonista se hiciera ella misma ese ideal. Kiriel no entendía lo que la entrenadora le estaba diciendo, pero la chica le contestó que si no hay ideal, lo más fácil sería crearlo, ensamblarlo a partir del ideal en otras personas. Al fin y al cabo, Coliano quiere encontrar el novio adecuado para la protagonista. Pero si no hay nadie adecuado que se ajuste a sus ideales, sería un argumento de peso para no casarse. Se pregunta la protagonista: ¿es realmente posible? Para sorpresa de la protagonista, Emalda estaba a sus espaldas. La protagonista se sorprende ante la repentina aparición de la chica. Ahora la protagonista le pide a Emalda que le hable de su ideal. Emalda es una bibliotecaria. Ella le cuenta su tipo ideal. Su novio debe tener el pelo plateado y suave como la luz de la luna. Debe excitarla. Además, el hombre debe ser de voz suave y debe tener un lado suave y gentil como los guardias. También un aspecto elegante y tranquilo como su cocinero. Entonces, la protagonista, después de eso, vino a su padre, y si hablamos de la apariencia ideal, ella dijo que su prometido no debe ser mediocre, más bien hermoso y refrescante. Sus ojos deberían ser de color verde brillante y debería tener unas bonitas chuletas. La protagonista piensa que el hombre que está a su lado debe ser guapísimo. El padre le pidió a la protagonista que esperara un poco. Se acercó a su hija y la abrazó. Se sorprendió porque no sabía que tenía un ideal tan exquisito. Se disculpa por haberla ignorado. Y el padre abraza a su hija y le jura que encontrará a alguien que esté a la altura de su ideal. Y ahora Kiriel ni siquiera puede creer que tales ideales existan realmente, porque es imposible. La protagonista debe averiguar cómo sucedió, y nadie puede engañarla. Al cabo de un rato, fue a casa de su hermano y llamó a su puerta. Cuando Ezequiel abrió la puerta, vio a Kiriel allí de pie y quiso cerrar la puerta, pero Kiriel se lo impidió. Ella preguntó quién era el hombre que los visitaba. Ezequiel respondió que era el ideal que se ajustaba al personaje principal. Pero Kiriel empuja a su hermano y le dice que pare porque el padre no está. Pero al cabo de un rato, los dos entraron en el despacho de mamá. Y Ezequiel dijo que tenía que irse pronto. El cabeza de familia preguntó por qué sus hijos hacían tanto ruido. Les pidió que se sentaran a su lado. El protagonista pregunta al cabeza de familia si sabía todo esto. Rowena responde que Ezequiel se ocupa de todos los asuntos internos y no quiere interferir en la decisión de su hijo.
El jefe de la casa no se plantea un novio para su hija. A la protagonista le parece muy ilógico. La madre dice que la hija se casa mañana. Él no entiende cuál es el problema. Supone que a su hija le gusta ese chico, pero Kiriel responde que no es así en absoluto. Pregunta cómo puede estar con un hombre tan extraño. La madre responde que en Emper también hay mucha gente extraña. Incluso ahora hay al menos 2 personas extrañas delante de él. El protagonista responde que era más sospechoso que extraño. Le pide al jefe que lo piense por sí mismo. Pregunta si la madre no ha estado buscando a esa persona desde hace casi 10 años. Da las gracias a Ezequiel por hacer realidad el sueño y la fantasía de su hermano. Pero esta repentina aparición del hechicero, recién llegado a la capital, maestro hechicero mayor de la Orden de la Flor Azul, y lo que es más extraño para la protagonista es el hecho de que Edwin encaja perfectamente con su tipo, como si estuviera hecho a propósito. Después de todo, no han estado juntos desde hace más de 300 años. La madre pregunta, la hija quiere decir que entiende las cosas mejor que ellos. Después de todo, la protagonista dijo que solo se casaría con su ideal. Por eso, Ezequiel lleva 10 años buscando a ese hombre. El capítulo pregunta qué papel juega ya el hecho de que Edwin sea mago. La madre dice que Ezequiel no desesperó y se puso del lado de su hermana. Pregunta. La niña no tiene nada que decir. La cabeza dice que Ezequiel es, por el contrario, muy indulgente con su hermana. El protagonista se disculpa. La madre se dirige a su hija y le dice que, según la religión del Estado, un caballero que no esté casado no puede ser ascendido a una posición de liderazgo. Tampoco puede convertirse en jefe de los caballeros. La lealtad a la patria empieza por la lealtad a la familia. No descuidar a quienes llevan y valoran su nombre. El protagonista se da cuenta de que este es el significado de Biel y dice que aunque lo sea, no cambia nada que Edwin sea realmente sospechoso. Ezequiel responde que la prueba ha terminado. Se pregunta si Kiriel sabe que Biel y la Flor Azul son 2 hermanos de la Orden, y Ezequiel comprueba varias veces los documentos oficiales. Kiriel afirma que Edwin es un hechicero de la Orden de la Flor Azul. Ezequiel pregunta si el protagonista ha visto un anillo en la mano de este tipo. El protagonista ha visto un anillo púrpura similar en el fuego sagrado de la Orden, pero dice que aún así el cuerpo del tipo no parece el de un hechicero. Dista mucho de las descripciones habituales de delgado y nervioso. Ezequiel pregunta, ¿realmente la hermana se fijó en el cuerpo del tipo después de todo? La madre se acerca a su hija y habla de cómo el cisne de Altellón es la espada más ligera de Biel. Los sentimientos de un caballero deberían estar lejos, pero la verdad está cerca. Le pide a su hija que le demuestre que lleva la costumbre y la tradición. La protagonista responde que lo entiende. Ezequiel se levanta y dice que una madre debería alegrarse de que al menos uno de sus hijos obedezca. La jefa dice que está ocupada y pide que Ezequiel vaya a su habitación, pero Ezequiel responde que no es en absoluto un niño travieso. Al cabo de un rato, el protagonista va a practicar. Da en el blanco con una flecha, pero su arco se rompió. La protagonista estaba triste viendo su arma se rompió de nuevo, así que más le valía herirse las manos. De repente aparece Ferdinand Honoré, el ayudante y amigo de la infancia de la protagonista. Corre hacia la protagonista y le dice que se ha enterado de que Kiriel ya ha roto su 5º arco en 2 días. Dice que incluso el departamento de suministros se quedará sin armas así. Le pide al protagonista que use estas armas con más cuidado. La protagonista habla de Honoré como su ayudante. Ella pregunta por qué el tipo exagera. Pregunta si los caballeros del cisne sufrirán a causa de los 5 arcos. Honoré responde que no está exagerando. Era una observación. Es su deber y su obligación como debutante.
La protagonista pide que el tipo se lo diga de tal manera que ella quiera oír la observación. Pero en ese momento, el tipo detiene las manos de la protagonista y dice basta. Después de un rato, se fueron a descansar un poco y se sentaron a la mesa. Él pregunta qué ha pasado. Después de todo, Kiriel estuvo en casa del duque hace unos días. Pregunta si Kiliano ha vuelto a hablar con la chica sobre su matrimonio. Honoré se da cuenta de que debe tener razón, pero se pregunta quién podría igualar el complejo ideal de la muchacha. Además, no hay nadie que pueda igualarla. Y a su majestad incluso le gusta la protagonista. Pero en ese momento Kiriel le responde que ya ha encontrado su ideal, lo que sorprende increíblemente a Honoré. Le pregunta qué acaba de decir la protagonista. En ese momento, Kiriel responde que han encontrado a un hombre que está a la altura de su ideal. Honoré está preparado para volverse loco ante lo que acaba de oír. Es imposible. No se da cuenta de que el hombre de cabellos plateados es delicado y refinado. Honoré pensaba que no existía. Por eso estaba tranquilo. El protagonista pregunta de qué tiene que preocuparse el tipo. Pero Honoré responde que se refiere a que por fin hay un caballero comandante soltero. De todos modos, se pregunta quién es ese tipo. Kiriel le dice que este tipo es un hechicero de la Orden Azul. Es un maestro. Incluso tiene un anillo. Honoré pregunta sorprendido. ¿Es el maestro hechicero un hombre que encaja con su tipo ideal? Honoré pregunta si la protagonista ya lo conoce y si habrá boda. Kiriel se sorprende de que Honoré le haga tantas preguntas. Ella le responde que ya lo ha visto una vez. Honoré se enfada y pregunta si debería llamar al asesino. Pero la protagonista se enfada y pregunta, ¿de verdad quiere Honoré ponerse en contacto con un criminal? Pide que Honoré le envíe documentos oficiales. Necesita entender por qué Edwin intenta entrar en la capital. Honoré responde que no es difícil. Se pregunta, ¿cómo se llama el tipo? Pero Kiriel responde que no se acuerda. De repente, el comandante recibe la noticia de que tiene visita. Es un emisario de la Emparta, Edwin. Solita Regibis. Escucha la conversación y dice que creía que tenía un nombre sencillo. Pero resulta que el protagonista ni siquiera lo recordaba. En ese momento, la protagonista se dirige a Fernando y le pregunta si tenía una reunión programada para hoy. Pero Honoré le responde que no. Kiriel dice que es demasiado tarde para ordenar la salida de este tipo, así que no tiene otra opción. Honoré se dirige al tipo y le dice que las reuniones sin previo aviso están prohibidas. El comandante no quiere reunirse con el tipo, así que piden que Edwin se vaya. Pero en ese momento, Edwin muestra la carta y dice que el duque Rowena le ha enviado aquí en una misión importante. El protagonista y Honoré abren la carta y la leen. Es un llamamiento a su hija favorita. Rowena sabe que está muy ocupada, pero también necesita encontrar tiempo para descansar, así que le envía un regalo a su hija. Le pide que dé un paseo y tome un té. Edwin le tiende a la niña una caja con hojas de pasiflora. La protagonista no se da cuenta de qué más es este regalo. Edwin dice que ahora que Kiriel ha leído la carta, le pregunta si pueden quedar en un lugar más informal. Kiriel responde que irá cuando termine su trabajo. Se vuelve hacia Ferdinand y le pide que acompañe al invitado al salón. Honoré asiente a las palabras del protagonista, escoltando al invitado. Mientras caminan por el pasillo, Edwin comenta que, al parecer, no hay muchos lugares en los que esté prohibida la entrada a los hechiceros. Honoré responde que según las palabras tampoco hay muchos lugares donde puedan entrar. Kiriel piensa que el comportamiento de su padre fue demasiado desagradable. Ella le da las gracias por preocuparse por ellos, pero la chica sigue siendo desagradable. Después de todo, no hace mucho la protagonista habló con su padre y le dijo que este chico no tiene defectos, ni siquiera comparado con otros caballeros. La protagonista sabía que a su padre también le gustaba ese tipo, así que no pudo decir nada. Su padre estaba contento de que su hija había encontrado por fin al hombre adecuado, porque eso significaba que había encontrado a alguien que se ajustaba a su complicado ideal. Pero Kiriel seguía preguntándose,
¿Dónde habían encontrado a ese hombre? Su padre le cuenta que existe un programa especial de voluntariado creado por Su Majestad. El protagonista recuerda que es una política destinada a integrar a los aristócratas en la sociedad. Hace una semana, el padre estuvo de voluntario en un orfanato de Malerne. El protagonista se da cuenta de que es muy cansado, pero sigue haciéndolo. El padre dice que nadie quiere ir allí tan a menudo como él, así que cada vez viene a verle gente distinta. Echa un vistazo al orfanato para ver caras conocidas, pero inesperadamente vio al mismo tipo que no se negaba a los casos difíciles con los que a los nobles no les gusta lidiar y los superaba con éxito. Y de lo que no se dio cuenta, la heroína fue de que ese chico podía ser el que más le gustaba a su padre. Al principio, su padre pensó que este tipo era solo un joven robusto, pero entonces el pelo plateado y los ojos verdes le llamaron la atención. La protagonista responde que eso es suficiente, y el padre podría haber terminado con la historia sobre la complexión del chico. El padre dice que así supo que el destino de su hija estaba más cerca de lo que pensaba. Kyriel le pidió a su padre que se calmara, pero su padre le respondió que sabía muy bien que a los caballeros no les gustan mucho los hechiceros. Aún así, se alegra de haber podido hacer algo por su hija. Dice que su hija se parece mucho a él, y si su hija es feliz, él también lo será. Ese será su secreto. Para el protagonista, me gustaría mucho proteger los sentimientos de su padre. Lo más probable es que su madre y Ezequiel mantengan el juramento de caballero en secreto para su padre. Pero toda esta situación es absurda para el protagonista. Debe desconfiar y dudar. Al cabo de un rato, la protagonista sale de su despacho y es recibida por Honoré. Honoré le dice que los invitados llevan 2 horas esperando a la protagonista y le pregunta qué deben hacer. Kyriel pregunta sorprendido: ¿de verdad han pasado ya 2 horas? Honoré pregunta en respuesta: ¿acaso la chica no está haciendo todo esto a propósito? Pero el protagonista realmente ha estado muy ocupado trabajando. El chico siente curiosidad, así que observa al hechicero, pero Edwin se queda quieto como una estatua. El protagonista le pide a Honoré que investigue en lugar de espiar a este tipo, pero Honoré responde que solo tenía curiosidad. Después de todo, un brujo no puede andar así entre caballeros. Kyriel pregunta: ¿está el invitado en el salón después de todo? Kyriel dice que en ese caso debe ir a ver al muchacho, porque la está esperando. Cuando la protagonista entró en el salón, se sorprendió. Había una flor sobre la mesa y una carta. La protagonista se sorprendió, porque Edwin se había dejado la carta. Esta carta estaba escrita para Lady Kyriel. Preguntaba si el color del té de la mesa no era bonito. La protagonista se da cuenta de que la letra es muy extraña, pero sigue leyendo la carta, que es un té en el que la gente de la pasiflora azul ha mezclado hojas secas de desesperada y flores de clitoria triplicata durante 3 días y 3 noches. En el norte se llama Noche Clara de Primavera. Cuando el limón se pone en agua fría, se vuelve púrpura. Entonces el color del té se asemeja a la medianoche. Este té calma los nervios y el alma. Ayudará a una dama que siempre está practicando con el arco y la espada. Edwin oyó que después de cenar, la protagonista se empapaba en su entrenamiento. Como cisne Alteion, la protagonista tiene mucha responsabilidad. Espera que 30 minutos con una taza de té le proporcionen algo de placer. El tipo también escribe que espera una carta de la chica con la que se aloja en un hotel de la Rue Imeret. Y una premonición le dice que le llegará una carta sellada de la familia de la protagonista. Estará esperando. También Edwin ha dejado una nota diciendo que si su apellido es demasiado complicado, el protagonista puede llamarle por su nombre. El protagonista bebe té diciendo que es bueno que Edwin escriba esas tonterías. Algún tiempo después, Honoré entra en el salón y pregunta dónde ha ido ese hombre, porque no vio salir a Edwin. Kyriel responde que el hechicero simplemente ha desaparecido. Pero eso no le importa al protagonista. Dice que tiene una petición.
le pide a Honoré que haga un informe del trabajo de la Guardia Fronteriza durante el último mes y que se lo traiga cada 10 minutos desde el tercer día hasta el concurso de verano. Honoré se sorprende al oír esto, porque es mucho trabajo. Kyriel le responde que necesita saberlo. Honoré se sorprende al oír el motivo de la presencia de esta chica. Kyriel le pide a Honoré que también se deshaga de las flores del salón. Honoré pregunta a dónde irá el protagonista ahora que ella le ha cargado de trabajo. Kyriel responde que tiene algo que preguntar. Al cabo de un rato, el protagonista entra en el templo. Se da cuenta de que nada ha cambiado en el lugar. De repente, se encuentra con una chica. Ella dice que el protagonista ha estado fuera durante mucho tiempo y se pregunta si ha ocurrido algo. La protagonista responde que necesita un obispo urgentemente. La chica le responde que ahora el obispo está ocupado cumpliendo con su sagrado deber y que se está ocupando de calificaciones. Le pide que se reúna con la protagonista en cuanto termine. La chica pide que el protagonista espere un poco. El protagonista se sorprende al preguntar: ¿está considerando las calificaciones de este trabajo de obispo? Después de todo, no debería haber venido sin avisar. El diácono responde que aunque Kyriel es la hermana del obispo, no puede saber todo el trabajo que hace Ezequiel. Biel lo entiende todo y la heroína no debe preocuparse por ello. La protagonista le dice a la chica que tiene mucha energía de fe. La chica responde que es su trabajo. La protagonista se sorprende un poco. Kyriel se entera de que una de las estratosféricas acaba de llegar a la capital. Le pregunta a la chica si sabe algo de él. En ese momento, la chica se echa a reír y dice que, en realidad, a Kyriel no se le da nada bien sonsacar información cuidadosamente. Más importante aún, la heroína está increíblemente sorprendida por lo que está escuchando ahora. La chica habla de cómo los caballeros son rudos y directos, así que no hay que andarse con rodeos con ellos. Según el jefe de la Flor de la Pasión, se negó al intercambio. Son una organización muy cerrada. Por lo que pasó hace 300 años. Fue la Guerra Santa. Hace 300 años, el imperio de Alteion fue atacado por los monstruos del norte. La Iglesia del Norte de la Pasión Azul debía detenerlos mediante un tratado, pero no hicieron nada. En respuesta, Alteion iba a castigar a los hechiceros de la Pasiflora Azul por su inacción. Guerra entre monstruos y caballeros y desacuerdos entre caballeros y hechiceros. Tras varias décadas que Alteion pasó en un estado de guerra debilitante, el imperio accedió a reconocer el poder de los hechiceros para poner fin a la Guerra Santa. Tras muchas negociaciones, Alteion y los Strastos Azules firmaron un nuevo tratado. Con el tiempo, los ministros del Strastos Azul se convirtieron en meros héroes de la historia que aparecieron en la crisis del imperio, pero los caballeros aún desaprueban a los hechiceros y desconfían de ellos. El diácono habla del uso del poder divino por parte de Biel, pero ¿cuál es la naturaleza de la magia del fuerte color apasionado? Ni siquiera ellos lo saben. Pero el protagonista sigue preguntándose qué ha traído el color azul apasionado a la capital. Pero al cabo de un rato le dice al diácono que lo entiende todo. Ella le da las gracias. El diácono pregunta: la protagonista se dio cuenta de todo ella sola, pero de repente, por detrás de la protagonista, aparece Ezequiel, que se dirige a su hermana y le dice que aquí no se pueden traer armas. La protagonista pregunta a su hermano dónde vio Ezequiel el arma, pero Ezequiel contesta que la propia Kyriel como arma, porque es la espada más ligera de Alteion. La protagonista no contesta nada al tipo. Al cabo de un rato, la protagonista empuja a su hermano. Ezequiel, tirado en el suelo, dice que solo Kyriel puede tirar al obispo que acaba de terminar de hacer su deber sagrado. El protagonista dice que en ese caso, Ezequiel no debe bromear más. Ezequiel pregunta: ¿de verdad ha venido la comandante para llevárselo a cuestas? Pero la protagonista responde que no hará nada de eso. Ella pregunta por qué exactamente el maestro hechicero de la Pasiflora Azul vino a este lugar.
Ella dice que Ezequiel debe decírselo. ¿Por qué Edwin ha venido a la capital? Ezequiel sugiere a su hermana que primero tome una taza de té. La protagonista no conoce toda la organización de la iglesia, por no hablar de la Orden de Color Azul Pasión. Pero Ezequiel dice que han investigado y finalizado la auditoría, pero al parecer que no se utilizaron todos los datos. Ezequiel responde que una investigación solo debe hacerse dentro de la ley. Pregunta si Edwin se ha enterado de cómo se conocieron Padre e Edwin. Kiriel responde que Padre y Edwin se conocieron mientras eran voluntarios en el orfanato. Ezequiel responde que eso es correcto, y significa que el padre ya le ha dicho a su hija que fue invitado por su majestad. Tales cosas son difíciles de averiguar para alguien no relacionado con la orden. Así que es información que está en manos de un círculo limitado de personas. Dicen que hay 12 hechiceros y brujas en la Orden del Apasionado Azul. Originalmente eran 24, pero después de la guerra quedaron la mitad. Cuando un novicio termina su entrenamiento, es seleccionado y se convierte en hechicero. Recibe un nombre correspondiente a las horas. Ceniza significa 7 horas, plata 2 horas, hierro 5 horas, y así sucesivamente. La protagonista dice que cada nombre representa un rasgo y habilidad. Pregunta: ¿cuál es entonces el nombre de un Rijogu? Ezequiel responde que el nombre del tipo es Medianoche Púrpura. El color de la pasiflora puede ser azul o púrpura. Cree que la habilidad es Edwin. Solite Regibis es el tiempo. El hechicero que se ocupa de la propia pasiflora es Edwin. Kiriel no puede creer cómo sucedió todo. Ezequiel abre la carta y pregunta: ¿hay realmente una tirita dentro? Se pregunta cómo es posible que el protagonista no se diera cuenta. Debe de haberse hecho daño en alguna parte. Pero Kiriel responde que no es para tanto. Ezequiel responde que la protagonista siempre dice eso. Pregunta si la niña puede ser niña por un tiempo. Kiriel pregunta. Ezequiel sigue preocupado por lo ocurrido. Ezequiel responde que todavía está un poco preocupado. Kiriel no ha visto el altar en un tiempo, por lo que se siente un poco extraño. Ezequiel habla de pensar en ello cada vez, cada día cuando pasa por la orden. Se disculpa con su hermana, pero Kiriel le responde que su hermano no tiene nada por lo que disculparse, ya que la responsabilidad es de ella. Ezequiel dice que su hermana solo tenía 10 años en ese momento y estudiante de primer año en la Academia de Espadachines. Kiriel responde a su hermano que solo habían pasado 3 meses desde que se hizo sacerdote, hace 10 años en el altar de Biel. En ese momento, el hermano llama a su hermana y le dice que le mostrará algo asombroso. Ezequiel le cuenta que el emperador en persona había visitado recientemente la piedra del altar. Le pregunta si la piedra no parece una piedra corriente, pero si te acercas a ella, brilla. Ezequiel dice que así fue cuando hicieron el juramento. Kiriel pregunta: ¿es realmente lo mismo que el negocio de mamá? Ezequiel pregunta si Kiriel quiere intentar hacer un juramento inquebrantable como mamá. Le sugiere que practique un poco. Le sugirió que escribiera el juramento que Kiriel diría cuando se convirtiera en el caballero principal. Así, el día que tuviera que pronunciar ese juramento, no estaría tan preocupada. Kiriel le contestó que iba a ser la jefa de los caballeros como su mamá, o mejor como la jefa de la familia. El protagonista escribió un texto muy largo. Ezequiel se sorprendió, pero era solo una broma, así que no le importó. Su edad no le permitía ser ni caballero ni sacerdote oficial. No sabía si el juramento funcionaría. Además, no tenían testigos. Le dijo a su hermana que dijera el juramento. La protagonista dijo su juramento de que Biel la protegería el resto de su vida. Pero cuando la chica tocó la hoja en la que estaba escrito el juramento, brilló. Kiriel se volvió hacia su hermano y se asustó. Pero Ezequiel dijo que eso significaba que el dios había respondido al juramento. Para él, era asombroso. Pero de repente Kiriel entró y les preguntó qué estaban haciendo.
Juriel hizo el juramento en el que estaba escrito que tiene el pelo plateado parecido al color de la luna. Sus habilidades tienen un gran impacto en el país y tiene un cuerpo digno de mirar. Hasta que la protagonista no cumpla sus ideales, nunca se casará. Juriel se sorprendió. Dijo que si Kiriel iba a hacer votos, debería haber hecho a alguien más guapo. Estaba enfadada porque los niños no eran obedientes. Preguntó, ¿qué debía hacer entonces? Y tuvo que decírselo a su madre. Ezequiel quería poner fin al voto lo antes posible, así que ayudó a su padre. Pero la protagonista responde que está bien. Fue su decisión y su problema. Pero Ezequiel responde que es su hermano y obispo. Habla de que Kiriel puede regañarle o culparle por ello. Ezequiel dice que Kiriel tiene derecho a pensar que se deshizo de este antiguo ritual, asumió la responsabilidad, o hablar de cómo por lo que el juramento es su culpa. Después de todo, una hermana normal lo habría hecho. Kiriel responde que una hermana normal puede hacer eso, pero no puede hacerle eso a su hermano Ezequiel. Pregunta cuándo fue la última vez que Kiriel caminó por la mansión. Y sonrió. Hace 10 años en la mansión de su familia, Kiriel estaba feliz porque no esperaba tal recompensa. Quería presumir ante sus padres. Le habían dicho que no podía entrar en esa habitación, pero que esperaría en secreto. Y cuando entraran, la protagonista saldría y sus padres se quedarían muy sorprendidos. Pero, de repente, la protagonista escucha una conversación. El cabeza de familia estaba dando las gracias a Kiliano por criar a Kiriel, a pesar de que no es su hija. Han pasado 10 años y Kiliano debería dejar de llorar. Kiliano habla de que siempre está pensando en ella. Antes del aniversario de la muerte de Sylvian, habla de cómo Rowena incluso encontró a su hermana pequeña que creía perdida en la tormenta. Su hermana la abandonó después de dar a luz y Kiriel se quedó sola. Y Kiliano la hizo parte de su familia. Rowena habla de que la familia de Kiliano es su familia y no tiene que agradecérselo. Además, Juriel y Ezequiel tampoco lo saben y Kiliano lo ha mantenido en secreto. Entre los tres, la protagonista huyó de lo que oyó. Y entonces, Rowena le dijo a Kiliano que pronto irían a Kiriel. No entendía cómo Kiliano iría con los ojos tan hinchados, así que le pidió a Kiliano que dejara de llorar. Kiliano habla de que su hijo menor es muy amable, por lo que se preocupará y preguntará. Rowena preguntó entonces si todos los preparativos estaban ya terminados. Kiliano contestó que había decorado todo el comedor, el arándano favorito de Kiriele. Cuando fueron al salón, vieron que la protagonista estaba allí sentada. Vieron que su alma de arándano ya había recibido su regalo. La protagonista estaba comiendo los arándanos y su padre se acercó a ella. Le habló de su hija pequeña metiéndole otra vez las manos de arándano en los ojos. Le pide a Kiriel que vea cuántos arándanos tiene en los ojos. Él pregunta, ¿cómo Kiriel va a caballero entonces? Entonces la protagonista le contesta que los arándanos le han sentado muy mal y por eso ha llorado. Rowena se acercó a su hija diciendo que necesitaban una pizca de azúcar. El padre preguntó, ¿estaba todo bien con su hija? Le sugirió que sería mejor hacer zumo con estos arándanos, pero Kiriel pidió a sus padres que la miraran. Después de todo, el próximo no será el tercer rango, sino el primero. Kiliano le dice a su hija que no tiene por qué quedar primera, pero la protagonista sabía que tenía que conseguir absolutamente el primer rango. Ahora, antes de su cumpleaños, la protagonista siempre piensa en ello. Al cabo de un rato, el comandante fue saludado de nuevo. Entonces Kiriel preguntó al caballero si había pasado algo malo durante el trabajo. Albert, el comandante de la unidad de los Caballeros del Cisne, respondió que no pasó absolutamente nada. También habla de la unidad especial. Se enteró de que su solicitud fue devuelta de nuevo esta vez. La protagonista no entiende cómo se puede ser tan charlatana teniendo un cuerpo tan enorme. Ella es la que habla del tipo. Albert responde que está muy disgustado.
Al fin y al cabo, si miras a otros comandantes y te comparas con ellos, su comandante es superior a los demás. La protagonista responde que entiende lo que dice Albert, pero dice que en cuanto esas palabras salieron de su boca, la puso por debajo de los demás. Ahora Albert se disculpa ante el capitán por su lapsus linguae. Kyriel se vuelve hacia Albert y le dice algo interesante. Le pregunta qué dijo Albert cuando se declaró a su mujer. Albert se sorprende al oírlo y pregunta: ¿ha habido realmente un hombre que haya revelado sus sentimientos a su amante? La protagonista responde que no es lo que parece, pero que el tipo le dijo que tenía el presentimiento de que volverían a encontrarse con ella. Albert se pregunta por qué la protagonista no está segura. Al fin y al cabo, es evidente que el tipo muestra interés por ella. Sin embargo, Albert ha oído que la protagonista tiene el tipo perfecto. No cree que haya un hombre que pueda satisfacer a ese tipo. La protagonista se sorprende de que su padre se lo haya contado a todo el mundo, porque hasta los caballeros se han enterado. Albert responde a la protagonista que sigue estando de su lado. Dice que no importa con quién se encuentre Kyriel, aunque sea un monstruo o un hechicero. La protagonista pregunta: ¿monstruo y hechicero son lo mismo para un hombre? Albert responde que son criaturas de leyenda como Pegaso. De repente, Albert se da cuenta de que es muy tarde y se disculpa por haber retrasado al comandante. Le pregunta si su competición empezará mañana. Pregunta si hay algún caballero novicio por el que el protagonista vaya a animar. Pero Kyriel dice que no sabe nada. Al fin y al cabo, si se trata de alguien especial, deberían elegir Platino o Cigüeña. Albert responde que eso es cierto. Pero hay otra opción, porque hace 7 años, el protagonista eligió Cisnes, el concurso de la Academia de los Caballeros de la Alabanza. Estaba a punto de comenzar. Es el día en que compiten las 3 órdenes de caballeros. Cada año, los jóvenes caballeros vienen a la competencia de invierno. Así pueden adivinar quién competirá en estas competiciones en el futuro frente a los estudiantes de Alteon que quieren convertirse en caballeros. Hay 3 órdenes entre las que elegir. La Orden de Platino, de la defensa de Su Majestad. A ella van los estudiantes que quieren la gloria. La Orden de la Corona Blanca, que protege a Alteon de amenazas externas. Es donde van los estudiantes más seguros de sí mismos. Y la Orden del Cisne, encargada de proteger la capital. La Orden de los Cisnes es para aquellos cuya seguridad familiar es lo primero. Todos tienen papeles importantes que desempeñar, pero, por regla general, el ingreso en la Platino es lo primero y la Corona Blanca lo segundo. Al cabo de un rato, los caballeros discutían sobre lo mucho que les gustaba el alumno número 32. También, el número 17 es un poco rudo, pero parece tener bastante talento. Ilia Cledante, el jefe de los cisnes, se vuelve hacia la protagonista y le pregunta si todo esto no le recuerda al pasado. Al fin y al cabo, aquí es donde Kyriel, que tiene magníficos poderes, eligió a los cisnes, aunque Ilia no cree que fuera su elección. Kyriel responde que eligió el cisne porque se lo exigieron. Ilia replica que alguien que ha soñado con ser caballero durante décadas no podría haber hecho otra cosa, pero el protagonista piensa en lo complicado que es Ilia. Ilia pregunta: ¿es este realmente el último desafío? Dice que está muy aburrido y que no merece la pena desperdiciar un día tan bonito. Responde que la competición de otoño será mejor. Sugiere una batalla de cisnes, cada uno con un comandante. Ilia se dirige a la comandante Rowena y le pregunta cómo puede demostrar toda la gloria de la presa. Rowena responde que es una pregunta sin sentido. Ilia dice que si no le gusta puede decir que no. Pero Rowena habla de que no quiere utilizar a sus hijos para demostrar su poder. En ese momento, Ilia se vuelve hacia la protagonista y le dice a Kyriel que lo haga lo mejor posible en la competición. Después de un rato, el caballero se acerca a la protagonista y le dice a Kyriel que tenga cuidado porque su oponente es muy agresiva en palabras y acciones. La protagonista agradece a su maestro Valerie
Ella dice que el comandante Cisne actuará en un combate de exhibición. El caballero dice que la comandante Corona Blanca será la oponente para luchar contra la espada más ligera. Dice que es un honor. Se vuelve hacia la protagonista. La protagonista no entiende. Este tipo la está provocando deliberadamente con esta actitud. Le pregunta cómo dijo el tipo que se llamaba. El tipo está increíblemente sorprendido por esta falta de respeto. Pregunta, ¿no le conoce Kiriel? Después de todo, es un buen jinete. Si Kiriel se graduó en la academia, no puede no conocerle. Kiriel responde que si el tipo fuera más famoso, entonces ella sabría su nombre y él sabría el suyo a cambio. La protagonista dice que es importante para el jefe de la orden salvar las apariencias, así que sugiere dejarlo por hoy. El chico pregunta, ¿la protagonista ha dejado de lado su estatus y su cortesía? En este momento, Valerie está pensando en que al comandante no le gusta este tipo de conversaciones. Kiriel saca su arma y pregunta cuánto vale su oponente. Quiere que él también saque su espada y luche contra ella. El tipo se enfada y pregunta, ¿no ha oído el protagonista lo que ha dicho? La protagonista pregunta en respuesta, ¿significa eso que tiene que ser educada solo porque el tipo es famoso? Ella le pide que saque su espada y luche. Repite una tercera vez para que el tipo saque su espada. Él no entiende qué está pasando. Dice que es de etiqueta dirigirse a él educadamente y que en ningún caso hay que referirse a él como un simple caballero. La protagonista le responde que ya le ha dado la oportunidad 3 veces, pero que aún no ha sacado la espada. Así que la protagonista blande su espada para golpear al tipo. Ella pregunta, ¿el tipo quiere ser famoso por otra cosa? Se vuelve hacia el comandante y le dice que se concentre. En ese momento, el tipo saca su arma y esquiva el golpe de la protagonista. Se sorprende de que la protagonista se llame la espada más ligera de Biel. Piensa que Kiriel puede ser rápida, pero no es lo suficientemente fuerte. Ella puede pensar que el tipo ha caído, pero si le quita la espada de las manos, la Corona Blanca gana. El tipo balancea su espada y humo se levanta alrededor de ellos. Los caballeros tenían miedo de lo que le había pasado a su comandante, pero cuando el humo se disipó, resultó que el oponente del protagonista estaba tendido en el suelo. No entiende cómo ha podido ocurrir, pero ve que la protagonista también ha perdido su espada. Se da cuenta de que si se levanta primero, aún tiene una oportunidad. Pero, de repente, la espada se clavó junto a su cuerpo. No se dio cuenta de cuándo había aparecido la espada junto a él. Utiliza todas sus fuerzas para tirar la espada al suelo. Se da cuenta de que tiene que levantarse lo antes posible, pero cuando intenta levantarse delante de él, el protagonista ya está sujetando la espada. Ella dice que si el chico quiere mostrar su enfado, debería empezar por aprender algunos modales. Dice que no añadamos más rumores sobre la crueldad y la crueldad de la Corona Blanca. Ya hay demasiados. Todos empiezan a aplaudir. El protagonista no dice que es bravo. Dicen que si se unen a los cisnes pueden aprender del protagonista, porque Kiriel es muy guay. Hablan de que la comandante de los cisnes es mentora en la academia. Es una Empert famosa. Al cabo de un rato, el caballero Valerie se acerca a la protagonista y le pregunta si Kiriel está herida. Kiriel responde que está bien, pero cuando levanta la vista, ve que su madre no está viendo la competición y recuerda que está igual que entonces. Al fin y al cabo, hace 7 años, en la competición de invierno de la Academia de Caballeros, la protagonista también había luchado. Y entonces su madre no vino. Entonces Ilya preguntó qué orden elegiría la protagonista. Kiriel contestó que ella defendería la capital con la bola dada por el cisne. En ese momento, Edwin utilizó el cuervo para ver cómo iba la competición. Edwin se dio cuenta de que las caras habían vuelto, pero en ese momento pareció que Edwin tenía el pelo negro y los ojos de color violeta. Edwin pidió que el caraco le mostrara cómo iba la competición, y cuando el cuervo sumergió el pico en el cuenco de agua,
Edwin vio la competición a través del agua. Entonces Edwin se volvió hacia Caras y le pidió que el cuervo le dijera si Kiriel era su pareja. Al cabo de un rato, Edwin cambió el color de su pelo y de sus ojos. Le dijo al cuervo que debían irse, pues Edwin debía ser la pareja ideal. Después de un tiempo, el protagonista y Valerie y Albert. El protagonista dice que la corona blanca necesitaba salvar las apariencias, así que tenía que tener cuidado. Pero Albert dice que, por el contrario, la protagonista ha dado un buen ejemplo, pues Kiriel demostró la importancia de las leyes y rituales que deben seguir los caballeros. Pues como dice el capítulo, demostraron que ellos también tienen gente buena y con experiencia. Valerie también habla de que el comandante Jesco fue castigado, así que todo está bien. La protagonista se ha mostrado muy digna de estas competiciones. Kiriel replica que si un caballero corriente lo hubiera abordado, habría sido lo mismo. Valerie piensa que la protagonista es demasiado modesta. Si tuviera más confianza en sí misma, sería mejor. Alberto se dirige a la protagonista y le pregunta si tenía planes para hoy, después de la competición. La protagonista responde que tiene que revisar el informe una vez más y también aprobar las ubicaciones en los distritos. Y, en cuanto termine, tiene que quedar con alguien. Valerie dice que la protagonista está muy ocupada. Le pregunta si Kiriel quiere reunirse con Ferdinand, pero la protagonista responde que no quiere. Entonces, Valerie sugiere a la protagonista que se reúna con la ayudante Penélope, pero la protagonista también se niega. Albert pregunta: ¿es entonces que la protagonista sale con ese tipo? Pero la protagonista ni siquiera sabe si se puede llamar una cita. Albert le dice a Valerie que ese es el tipo. Valerie se pregunta cómo sabe eso Albert, pero Alberta responde que es un secreto. Valerie pregunta a la protagonista: ¿quién es este hombre? ¿Es un caballero? Se pregunta cómo les presentaron. Valerie dice que estaría muy mal que un obispo presentara a alguien como sirviente de Biel. La protagonista pregunta: ¿realmente necesita contárselo todo? Pero Valerie piensa en el hecho de que si ella hubiera estado en el lugar del comandante, se habría prometido antes. Pero entonces no se dio cuenta de que Kiriel había conocido a alguien que le gustaba. De repente, el carruaje se detiene y aparece Edwin, que se dirige a la protagonista diciéndole que la ha estado esperando. Dice algo sobre una carta que le enviaron en la que no se especificaba el remitente, por lo que tiene que pedir que la comprueben. Le pregunta a la protagonista si ella escribió la carta, porque había una oferta para quedar esta noche a las 18:00. Pregunta Alberta: ¿de verdad es tan romántico su comandante? La protagonista se vuelve hacia Edwin, solita Regibis, y le pregunta por qué entonces vino, si no estaba seguro. Pero Edwin responde que aún así habría conseguido su objetivo. El protagonista se da cuenta de que justo en ese momento el color de los ojos del tipo ha cambiado y por un momento se han oscurecido. Los caballeros Alberto y Valerie se quedan increíblemente sorprendidos. Después de todo, Edwin la acompañará. Están preparados para volverse locos por esto. Edwin tiende la mano a la protagonista para ayudarla a salir del carruaje. La protagonista se disculpa, pero le dice que no hace falta que le coja la mano, ya que puede bajar sola. Edwin responde que el padre de la protagonista tenía razón cuando dijo que Kiriel era tímida. Al fin y al cabo, el cariñoso padre dijo que su hija menor era muy tímida, pero la protagonista sabe que eso no es cierto. Dice que Edwin ha llegado 1 hora antes para que le acompañen al salón. La protagonista se despide un momento de los chicos y les dice que se verán un poco más tarde. Al cabo de un rato, el protagonista entra en el estudio, donde está sentado Honoré. Resulta que ha estado durmiendo todo el tiempo. El protagonista se acerca a Ferdinand Honoré y le pregunta quién está durmiendo en el despacho. Le pregunta: ¿quiere Honoré volver a pasar por el entrenamiento? Pero Honoré pide que el comandante le llame por su nombre completo. Pero el protagonista dice que la carta del artículo 2, párrafo 1 de los Caballeros del Cisne no debe realizar acciones que interfieran con su trabajo.
le dice a Honoré que se alegre porque no le sacará al campo de entrenamiento con este tiempo. De repente, el protagonista se da cuenta de que hay un vaso sobre la mesa. Le pregunta si es veneno, pero Honoré responde que el protagonista le dijo que guardara todas las flores. Él no quería tirar las flores, así que hizo jarabe. El protagonista se sorprende. Habla de que Honoré es el novio perfecto, pero Kyriel le responde que, de todas formas, no se lo va a beber. En ese momento, el protagonista le entrega un bocadillo y le dice que es una recompensa por un buen informe. Honoré responde que por eso no puede dejar su trabajo. Al fin y al cabo, es una preocupación muy conmovedora para él. Kyriel replica que, aunque Honoré lo diga, no tiene derecho a elegir a su oficial al mando. Honoré replica que eso es cruel. En ese momento recuerda el recuento y dice que en realidad es tan ordinario que ni siquiera tiene nada a lo que agarrarse. Dice que al menos cerca del control incluso anotó lo monos que eran los conejos que saltaban por allí. En ese momento se acuerda y pregunta si este verano hace más calor que el año pasado. Dice que antes la fruta se mantenía fresca en los puestos, pero ahora se pueden tirar todas. Un espejo que estaba afuera reflejó la luz del sol y provocó un incendio. La protagonista piensa que es un calor extraño y no sabe si está relacionado con ese hombre extraño. Además, Honoré recuerda que la protagonista pidió una investigación. La protagonista se disculpa, pero dice que ya no la necesita. Honoré se sorprende al preguntarle por qué es así. ¿De verdad le gustaba ese hombre? Pero la protagonista responde que no. Honoré se ofende ante la sugerencia, que Edwin es un hombre guapo y tiene buena voz y hombros anchos y piernas largas. Pero la protagonista se enfada porque ha dicho que el tipo no le gusta. Simplemente no quiere pedirle a Honoré que haga lo que ella quiera. Además, eso es lo que dice el padre en este lugar. Así que puede ocuparse ella misma del asunto. Honoré responde que si padre dice algo, ella no puede negarse. La protagonista le da las gracias. Dice que hoy se va a encontrar con este hechicero, así que le preguntará a Edwin sobre este asunto privado. Habla de que son las 6 y tiene que irse. De repente, Honoré detiene a la protagonista y le pregunta, ¿se ha hecho daño en la pierna durante el duelo? Honoré venda la herida de la protagonista y le dice a Kyriel que tenga cuidado. En ese momento le pregunta por qué tiene una tirita en el brazo. La protagonista se mira el brazo sorprendida y no se da cuenta de dónde ha salido la tirita, ya que no se la ha pegado. Recuerda que Ezequiel se fijó en la tirita en la carta. La protagonista no entiende por qué tiene la tirita en el brazo. ¿Acaso Edwin detuvo el tiempo y le puso la tirita en el brazo? Al cabo de un rato, la protagonista sale al encuentro de Edwin. Edwin se alegró de que la señora saliera a verle. La protagonista habla de Edwin de pie bajo el sol y le pregunta si tiene calor. Edwin responde que está bien. Por la tarde, miran su cuerpo. Edwin mira el brazo del protagonista y no se fija en la tirita. Kyriel piensa en el hecho de que Edwin no parece ocultar que ha detenido el tiempo. Se ponen en camino y Edwin le dice a la protagonista que si se siente incómoda con su uniforme, él se ofrece a cambiarla por ropa más cómoda. La protagonista le responde que lleva 10 años con ese uniforme y que para ella es como una segunda piel. Ahora Edwin se da cuenta de que la protagonista lleva empuñando una espada desde que era pequeña. Kyriel no lo entiende. Su padre no se lo ha contado. Está increíblemente sorprendida por ello. Después de todo, su padre suele hablar mucho. Kyriel habla de cómo la magia también comienza su entrenamiento a una edad temprana. Ella pregunta si su trabajo no es el mismo. Edwin no responde nada. La protagonista pregunta sorprendida, ¿está ella equivocada? Pero Edwin responde que no. Solo le parece extraño que Kyriel lo llame trabajo. Pregunta, ¿es realmente un trabajo para una chica ser nombrada caballero por estos caballeros? El protagonista responde que claro que lo es. Después de todo, ella tiene muchas tareas y recados que hacer. No es un puesto al que se accede con solo presentarse. De hecho, si realmente fuera así,
el protagonista no tendría que esforzarse tanto. Kiriel es el tercero en el imperio, así que no fue fácil para ella ocupar ese lugar. Pero ella no se dio cuenta de que un extraño lo sabría. Edwin responde que si ese es el caso, entonces la magia es realmente su trabajo. El protagonista dice que es mérito de las habilidades con las que nació. Pero Edwin responde que es más probable que sus habilidades no fueran innatas. El protagonista no lo entiende. ¿No nacen todos los magos con habilidades? Edwin se dirige a la protagonista y le dice que si aún no ha pensado en un lugar donde no puedan comer, le pregunta si puede sugerirle un lugar interesante. La protagonista le da la razón. Al cabo de un rato, van a restaurante de cocina sureña. Edwin había oído que la comida sureña es la favorita del protagonista. Se sientan a la mesa y a Kiriel le parece muy sorprendente. Al fin y al cabo, su padre no le ha dicho a su novio que ha sido caballero durante 10 años, pero sí sus preferencias en cuanto a gustos. A la protagonista le parece que su padre realmente tiene esperanzas en esta relación. Al cabo de un rato se les acerca un camarero y les pregunta si están listos para pedir. Dice que si es la primera vez que los invitados están aquí, puede recomendarles algo sabroso. Para él es una gran suerte que los caballeros del cisne hayan acudido a ellos. El camarero le dice a la protagonista que la perca no debe ser de su agrado. Pero Edwin pide gambas salteadas en aceite de oliva, huevos revueltos y sopa de tomate. Edwin comenta que la protagonista no viene a menudo a la mansión, por lo que pensó que echaría de menos la comida tradicional sureña. La protagonista responde que está bien. Ella no lo entiende. ¿Sabe Edwin que su padre es sureño y que come su comida tradicional a menudo? Al cabo de un rato, cuando la protagonista comió, pensó que estaba delicioso. Así que se lo comió todo. Edwin se alegra de que a la protagonista le haya gustado. Kiriel se sorprende porque Edwin realmente no comió nada. Hacía tiempo que no comía algo así. Ahora está un poco avergonzada. Se disculpa con el tipo diciendo que es solo una costumbre. La protagonista se vuelve hacia el tipo y le pregunta: ¿está todo bien con sus ojos? Edwin pregunta en respuesta: ¿es posible que la agudeza de su vista también se adapte a su ideal? Pero el protagonista responde que no importa lo que. Pregunta ella: ¿hay realmente alguna razón para que un hombre pregunte eso? Responde Edwin: lo que significa que él será el único hombre a los ojos de ella. Edwin pregunta si a la protagonista le gustaba el hombre que le dejó. La protagonista responde que en realidad no le disgustaba el té con limón. Edwin responde que lo tendrá en cuenta en el futuro. Pregunta: ¿es por eso que a la protagonista le gusta el jarabe de pasiflora? La protagonista responde que el jarabe de pasiflora se lo recomendó su ayudante, y la protagonista afirma que Edwin definitivamente no estaba allí en el momento de la conversación. E incluso en su último encuentro, las palabras del tipo eran extrañas. Kiriel dice que Edwin sabía que ella había estado en el campo de entrenamiento toda la noche, pero su padre no se lo dijo al tipo. Ella dice que solo hay 2 posibilidades: o Edwin la está acosando y por eso lo sabe, o ella solo tiene una opción. Es que Edwin está intentando presumir de sus habilidades revelando tales hechos. La protagonista le pregunta por qué lo hace. Edwin responde que la protagonista realmente dice lo que piensa. Le pregunta: ¿es esta una característica de todos los caballeros? Pero la protagonista no responde al tipo que no necesita sustituir sus cualidades personales por las caballerescas. Entonces Edwin quiere saber algo. Después de todo, ya ha dicho que quiere quedar bien con ella. Quiere gustarle a la chica, pero se pregunta por qué alguien que coincide con su Kiriel ideal la repele. Edwin recuerda que una vez un hechicero llamado Wige dijo que la iglesia de Altaion enviaba un mensaje de que necesitaban ayuda. Edwin replicó que la iglesia siempre se comporta con bastante orgullo, pero cuando necesitan ayuda, dejan a un lado su orgullo y acuden a ellos. Wige preguntó por qué a Edwin le desagradaba tanto la iglesia, pero Edwin preguntó sorprendido al muchacho: ¿se equivoca en algo
porque de todos modos es allí donde decidieron enviar a Edwin. Y ya recibió la revelación en una conversación con Hello Flower. Edwin responde que vio que iba allí, y entonces Huige dice que quiere despedirse del chico por adelantado. Este es el destino que le ha deparado el color de la pasión. Aún sabiendo que el final de su destino era amar a su cita, los sentimientos del mago por su pareja se vuelven demasiado agobiantes. La balanza se inclina. El mago de luz Huige amaba y apreciaba a su pareja, y apreciaba a su compañera, y sus sentimientos inclinaron la balanza. Y como resultado, cuando ella le dejó, decidió morir. Pero Huige bromeó al respecto. Edwin preguntó, ¿es realmente una broma para un tipo? Pero Huige respondió que la risa contenida sigue siendo risa. Le pide a Edwin que se ría un poco. Habla de que su novia le dejó, y por eso está así todo el tiempo. Pero Edwin responde que Huige es estúpido, que no necesitaba darle a la chica su corazón. Pero Huige responde que todo eso son palabras inútiles ahora. Se vuelve hacia el chico y le pregunta, ¿no puede Edwin utilizar plenamente sus poderes ahora? Cuando cierra los ojos, se le confunden, porque si mira a la mariposa, puede ver todo sobre ella, así como el final de su tiempo de depredadores cuando era una oruga. Edwin lo ve todo con sus propios ojos, pero le resulta muy difícil ver una sola cosa. Huige dice que es porque no tiene pareja. Están indefensos cuando se trata del plan de Dios y de encontrar pareja. Edwin replica que si eso le da poder, y con ello le limita, entonces mejor que nunca tenga esa pareja. Huige replica que eso suena demasiado malvado. Después de todo, Edwin no sabe que todo el mundo está asombrado de su poder, y nadie sabe si en la capital Edwin podrá encontrar a su pareja. Edwin cree que todos los hombres desean el poder, no importa con quién se encuentre. Esa persona querrá usarlo. Huige dice que la maga de las 8 parece tener una opinión diferente y le dice a Edwin que vaya a hablar con ella. Después de todo, esta chica es el mag de las voces. Edwin podrá escuchar historias de la capital. Huige pide que Edwin se vaya porque quiere descansar. Edwin pregunta, ¿habrían sido diferentes las cosas si él hubiera visto el futuro que le esperaba a Huige? Que amaría tanto a la chica y que la balanza de Edwin se derrumbaría y todo el equilibrio de poder se vendría abajo. Pero Julie dice que eso no es cierto, porque aún así, él seguiría amando a esa chica. Después de un rato, Edwin pensó en su desesperación con Huige, porque Edwin no es tan tierno y sensible como Huige. Pero no será así con Edwin. Él debe arreglárselas. En ese momento, un cuervo blanco vuela hasta la casera y le dice que Edwin ha llegado. La chica dice que la razón por la que llamó al chico es porque encontró a su pareja. Le muestra la apariencia del hombre y Edwin se sorprende. Si la chica había encontrado un hombre para aparearse con él, pero la chica preguntó, ¿qué le pasaba a Edwin? Edwin sabe que hay matrimonios del mismo sexo, pero pregunta, ¿es un hombre de mediana edad? Porque si tuviera padre, tendría más o menos su edad. La chica dice que no es tan fuerte como Edwin, así que puede encontrar fácilmente una pareja adecuada. Edwin no sabe por qué está allí ese hombre, que no tiene buen aspecto, y le pregunta por qué no para de toser. Edwin dice que tendría que tocar a su pareja, pero que nunca podría hacerlo con un hombre así. La chica responde que es muy raro que Edwin diga eso, pero Edwin responde que obtienen energía de la pareja a través del contacto físico. Pero de repente la chica le tiende una hoja al chico con los requisitos para el tipo perfecto. Ella habla de que solo quería meterse con el tipo. Edwin habla de la mujer del hombre, pero la chica responde que el hombre necesita una esposa para este hombre, para su hija menor. Edwin se enfada y dice que la chica debería habérselo dicho antes. La chica le responde que Edwin tenía una cara muy graciosa y que por eso quería bromear. Entonces el padre del protagonista dice que necesita encontrar a un hombre que pueda llevarse el corazón de su hija menor y hacerla feliz. Entonces Edwin pregunta, ¿quién es esa chica? Anjuli responde que como su padre habla en voz baja, ella no le entiende.
pero está claro que da mucha importancia al tipo ideal de su hija. Esta chica es una comandante cisne, así que su padre no puede encontrarle un simple novio, preguntó Edwin. Es así. Entonces, esta chica es un caballero. Anjuli responde que también es el comandante de esta chica. Esta es la princesa más joven de la familia Empert Kiriel Empert. Ella es un caballero. También está en el otro lado. Ella no tiene poderes mágicos. Para convertirse en comandante a tan temprana edad, debe tener una habilidad única. Anjuli dice que es algo bueno. Es raro encontrar a alguien tan apto para ser compañero. Edwin responde que son los caballeros que lucharon contra los hechiceros. Además, él no tiene el pelo plateado ni los ojos verdes, así que no puede ser el ideal de una chica. Anjuli pregunta, ¿es que Edwin no está preparado para aceptar y hacer a otro hombre? Después de todo, su cristal habla un poco diferente. Edwin empieza a gritar y a hablar de no atreverse a Anjuli a espiar conversaciones ajenas. Pero ella no se da cuenta de lo que puede hacer cuando las cosas están tan mal que puede ver lo que Edwin está hablando. Anjuli le dice a Edwin que encuentre a esa chica. Ella es la única que puede quitarle el dolor y el sufrimiento. Edwin preguntó, ¿qué pasa si no le gusta Lekos a esta chica? Preguntó qué pasa si el protagonista se preocupa demasiado por él. Después de todo, es medianoche. Su nivel es fuerte y sus emociones son diferentes a las de Anjuli. Así que el nivel con el que tendrá que lidiar su pareja también es diferente. Anjuli pregunta. Edwin dice que no. Por eso no le gustan los bebés, porque quieren ser demasiado perfectos. Edwin sabe que todos los brujos viven así, y si Edwin se enamora medianamente de este caballero, entonces podrá dominar el gran poder de medianoche. Se vuelve hacia el muchacho, y como ya se ha dicho que Edwin es medianoche, así que debe cumplir con sus deberes. Porque Edwin también sabe que hace 300 años comenzó la Guerra Santa por la ausencia de la medianoche, la última estrategia de este mundo que ha mostrado Pasiflora. Anjuli pregunta si Edwin puede verla, pero Edwin responde que no puede hacerlo ahora. Anjuli pregunta si Edwin recuerda todo lo que ella le dijo. Después de todo, ella no molestará más al chico. El tipo tiene los recuerdos, pero no puede descifrar su contenido. Se vuelve hacia el chico y le dice a Edwin que vaya a la capital y conozca a esa chica. En cuanto la vea, no podrá imaginar su vida sin la pareja. Anjuli tenía razón cuando Edwin y Kiriel se dieron la mano después de su primer almuerzo, aunque ese roce fugaz hizo desaparecer todo el dolor del chico. Edwin era capaz de ver con más claridad y tenía un sentido de la libertad. Ahora no podía volver atrás en el tiempo y se dio cuenta de que necesitaba a Kiriel. No podía dársela a nadie. Edwin ha cambiado su apariencia para convertirse en el ideal de la chica. Ha limpiado su forma de hablar y su comportamiento. Ha decidido quedarse con la chica. Quiere que Kiriel le entregue su corazón y que eso le devuelva una vida plena. Pero no entiende por qué Kiriel sigue alejándolo. De repente, Kiriel se da cuenta de que una luz empieza a volar por su ventana y le pide a Edwin que se agache. Y Edwin ve la amenaza volando hacia ellos. Entonces agarra al tipo y lo tira al suelo. Cae justo encima del protagonista. Entonces Kiriel lo empujó. Cuando el protagonista retrocedió, le preguntó si el tipo estaba herido. Edwin se alegra de que Kiriel lo protegiera, a pesar de que estaba herido. Kiriel habla de que Edwin estaba completamente indefenso. Ella no podía simplemente abandonarlo. Edwin, contéstame, que si Kiriel dice que fue porque ella se preocupaba por él estaría increíblemente feliz. Kiriel se sorprende porque incluso en esta situación, Edwin está actuando de forma tan extraña. De repente, Kiriel nota otra luz que entra por su ventana. Le dice a Edwin que vuelva a agacharse y le pide a Edwin que lo haga lo más bajo posible. La chica usa su espada para repeler esta luz con su espada. Kiriel la repele con su espada.
pero si viene de nuevo será más difícil para ella. Edwin pregunta si Kiriel no tiene miedo de esta fuerza desconocida. Kiriel responde que solo teme por la gente a la que tiene que proteger. Después de todo, ellos no podrían haber escapado de esto, así que Edwin debería dejar de hablar de ello. De repente, Edwin estiró la mano junto a la protagonista y Kiriel notó que el entorno se oscurecía. No lo entendía. ¿Acaso Edwin había detenido el tiempo? El viento detuvo el flujo de aire. Se preguntó, ¿acaso la luz que volaba en su dirección hizo que Edwin... Pero Edwin responde que no. Kiriel responde que fue magia. Ella pregunta si Edwin sabe cómo detenerlo. Edwin pregunta. Sabía Kiriel que era magia, pero aún así quería enfrentarse a ella por su cuenta. Kiriel juró tomar la espada para proteger la capital y para tratar de hablar y salir de una situación como esta. Ella tiene un enfoque muy diferente de las cosas. Si Edwin no va a ayudarla, entonces debería callarse. Edwin está hablando de que ese color lo tiene como objetivo y la mancha de energía está tratando de encontrar la fuente del mana. El protagonista mira sorprendido al tipo, pero Edwin le responde que no tienen tiempo, que deberían discutirlo más tarde. Mientras tanto, Kiriel se sube a su familiar y se dirige hacia la fuente de la luz. Edwin dice que hay una oportunidad y Kiriel debería hacerlo. En ese momento, un enorme cuervo aparece junto al chico. Edwin dice que el protagonista puede hacerlo. Kiriel se sube al enorme pájaro. Edwin habla de que el protagonista no debe dudar. Después de todo, no suele ser algo que pueda destruirse con mera fuerza física. Pero Kiriel puede hacerlo. Edwin está seguro de ello. La protagonista piensa en lo que tiene que hacer, pero no tiene ni idea de lo que es. Pero sea lo que sea, lo más importante para ella ahora es resolver el problema. La protagonista le pide al cuervo que la deje ir. Justo en este momento, la chica cae al suelo. Ya ha aterrizado en el suelo. Ella se alegra de haber sobrevivido. La luz probablemente golpeó a otro hombre. Después de un rato, el protagonista llegó al lugar donde estaba Edwin. Kiriel pidió que Edwin recobrara el conocimiento y abriera los ojos. Pero Edwin se dio cuenta de que la dama también estaba herida, pues tenía una pequeña herida en el brazo. Y Edwin puso su mano sobre la herida de la protagonista y pareció que la herida había desaparecido. Kiriel dice que no es el momento para eso y que si alguien tiene esa habilidad, debería cuidarse primero. Edwin responde que mientras la gente esté a salvo, él también está bien. Así que Kiriel no tiene que preocuparse. El protagonista pregunta, ¿aún le quedan fuerzas al tipo para hacer bromas? De repente, el príncipe y el padre se acercan a ellos. El protagonista no se da cuenta de lo que hacen aquí, pero el padre tiene mucho miedo por su hija. Miran a su alrededor porque solo hay fragmentos de cristal y todo está roto. El padre pregunta qué ha pasado. El padre se desmaya, pero el director intenta calmarlo. Kiriel pregunta cómo ha ocurrido todo. Al cabo de un rato, el príncipe habla de que no pensaba que llegaría a una situación así. Esto le sorprende mucho. El príncipe le tiende un pañuelo a la protagonista y le dice a Kiriel que se limpie la sangre de la cara con él. La protagonista está agradecida por este tipo. Pregunta, ¿el príncipe ha dejado su trabajo para esto? El príncipe responde que como Kiliano es uno de los cortesanos y juntos pueden abandonar el lugar fácilmente. Llevan mucho tiempo yendo a ver la ciudad y ahora esta es la ocasión. Kiriel se disculpa. Dice que el príncipe debe haberse quedado muy sorprendido. El príncipe responde que no es culpa de la protagonista. Hace tiempo que no va al jardín del duque, así que no es para tanto. También pregunta si Kiliano necesita tomar ciertos medicamentos. El protagonista responde que sí. El príncipe dice que por eso van a la mansión del duque y que informará a su majestad de lo que ha pasado hoy. La protagonista le da las gracias al príncipe por ello, pero dice que el príncipe no conoce las reglas. El príncipe pregunta, ¿se refiere el protagonista a las reglas de recuento? Responde que por supuesto que las conoce,
pero en realidad no tiene la menor idea al respecto. En ese momento, el príncipe pregunta quién es el hombre que está junto a la chica. Kiriel responde que él y el hombre estaban cenando juntos. El príncipe pregunta, ¿tienen una relación? El príncipe dice que los únicos hombres que han podido conocer a la chica de tú a tú son el ayudante de Honoré y su familia. El príncipe se da cuenta de que este hombre tiene el pelo plateado y debe de tener los ojos verdes. Se pregunta, ¿es posible que este sea el ideal del protagonista? Kiriel responde que el príncipe debe de haberlo oído. Se lo ha dicho su padre. Al príncipe siempre le ha parecido extraño que el protagonista no tenga prometido. Ha pensado en que Kiriel se convierta en obispo como Ezequiel, pero ella no está bautizada. Así que a menudo le preguntaba a su hermano, y el príncipe se sorprendía de un ideal tan detallado, pero pensaba que encajaba bien con el carácter de la muchacha. Kiriel pregunta sorprendido, ¿coincide realmente con su carácter? Al fin y al cabo, la protagonista es decidida y directa. El príncipe dice que no es un insulto, sino un cumplido. Pregunta si Kiriel lo considera incluso romántico y acorde con el espíritu de un caballero. La prensa dice que quien es leal a ideas inexistentes será el más devoto a un Altheion de la vida real. Kiriel piensa en el hecho de que acaba de ser una mentira más. El príncipe espera que solo haya sido una broma. Kiriel está de acuerdo con su Alteza. Al cabo de un rato llega el carruaje y las criadas se preguntan qué ha pasado. El príncipe responde que no hay necesidad de ceremonias. Les dijo a las criadas que ocúpense primero del paciente del carruaje. La criada respondió que traerían inmediatamente una camilla para llevarse al herido. El príncipe dijo que en ese caso miraría un poco por el jardín. El príncipe pidió que el caballero de platino jefe de la guardia se hiciera a un lado, pero el caballero respondió que no debía hacerlo. Después de todo, donde quiera que vaya el príncipe siempre debe ir acompañado de un guardia. El príncipe dice que esta es la mansión de su familia, el jefe de los caballeros de platino. Pregunta qué podría pasar, pero los caballeros responden que ahora no pueden aumentar la guardia de la mansión para proteger al príncipe. Kiriel piensa que el asunto aún no está zanjado, pero no se ha dado cuenta de quién debe ser eliminado primero. Su padre, que ha estado enfermo por mucho tiempo, o el hombre con la herida mortal mientras los caballeros del cisne defienden la capital Kiriel, debe elegir. Ella elige al hombre con la herida abierta. Kiriel se vuelve hacia el príncipe y le pide que retroceda un poco. En ese momento el príncipe recuerda que tienen a Kiriel. La protagonista carga sobre sus hombros al herido Idwin, pero el caballero se vuelve hacia su Alteza y le dice que ahora no hay nadie que lo escolte. El caballero pregunta si el príncipe no se da cuenta de ello, pero el principio responde que sí. Kiriel recuerda que el príncipe no parecía sorprendido en ese momento, y tal vez ya conozca el motivo del incidente. Lo más probable es que tenga que ver con este hombre y la magia. El caballero dice que el príncipe debe tener cuidado, porque la capital no es un lugar seguro ahora. El protagonista entra en la casa. Le pregunta a la chica si hay una habitación disponible. Ella pide que la acompañen a la consulta del médico. La chica se vuelve hacia la princesa y pregunta, ¿está herida? Kiriel responde que no es su sangre, sino la de un hechicero. Ella pregunta, ¿es posible que un ser humano sobreviva a tal pérdida de sangre? En ese momento, el médico dice que un ser humano normal no puede sobrevivir a tal pérdida de sangre, pero parece creer que Edwin está perfectamente. Recuerda que Edwin dijo que si la dama está a salvo, él estará bien. Pero, de repente, el protagonista se da cuenta de que algunos mechones de pelo del tipo han empezado a oscurecerse. Kiriel no entiende a qué se debe. ¿Será que el color plata se ha vuelto negro?